Hola, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema de balance de materia. Secado. Se desea secar un material húmedo que contiene 60% de sólidos y 40% de agua, utilizando un secador y trabajando de manera continua. El material húmedo se alimenta al secador y se obtienen 100 kg por hora de un producto con un 10% de humedad. Para secar el material húmedo se introduce al secador aire seco por un ducto de 70 centímetros de diámetro interior. El aire entra a una velocidad de 60 km por hora, está a 585 milímetros de mercurio de presión absoluta y a 100 grados centígrados. Determine. Inciso A. La cantidad de material húmedo que entra al secador en kilogramos por hora. Inciso B. El agua evaporada en kilogramos por hora. Inciso C. La cantidad de aire húmedo que sale del secador en kilogramos por hora. Inciso D. La humedad del aire en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco a la salida del secador. El problema nos dice que es un secador. En el diagrama podemos observar que secador cuenta con dos corrientes de entrada y dos de salida. Cada corriente está representada por un número. Así que para las corrientes de entrada tenemos el número 1 y 3. Para las corrientes de salida el número 4 y 2. La corriente 1 es la entrada del material húmedo que queremos secar, y se puede observar que el problema solo nos proporciona los datos de los componentes. El valor de la fracción de sólidos en la corriente 1 es de 0.6, y el valor de la fracción de agua es de 0.4. Así que solo tenemos una variable en la corriente 1, el flujo másico. La corriente 2 es la salida del material que entró por la corriente 1. Este material ya pasó por el secador, por lógica se trata de un material seco. El problema nos proporciona los datos del flujo másico y de sus componentes. El valor del flujo másico en la corriente 2 es de 100 kg por hora, el valor de los componentes para la fracción de sólidos en la corriente 2 es de 0.9, y para la fracción de agua en la corriente 2 es de 0.1. Por lo tanto, en esta corriente no hay ninguna variable. La corriente 3 es el aire que se usará para secar nuestro material. Y como se observa en el diagrama, nuestra única variable es el flujo de aire que entra al secador. La corriente 4 es el aire húmedo que sale del secador. Nuestras variables en esta corriente son el flujo de aire húmedo que sale y la humedad con la cual está saliendo el aire del secador. Además de los datos que analizamos en las corrientes del secador, el problema nos proporciona otros datos que difieren a los datos previamente analizados. Los datos son los siguientes. Diámetro del ducto por el cual entra el aire al secador, su valor es de 70 centímetros. Velocidad del aire que entra al secador, su valor es de 60 km por hora. Presión del aire que entra al secador, su valor es de 585 milímetros de mercurio. Y por último, la temperatura a la cual entra el aire al secador, el valor de la temperatura es de 100 grados Celsius. Como podemos observar, estos datos se refieren a la entrada de aire al secador, por lo tanto estos datos nos servirán más adelante para calcular el flujo de aire en la corriente 3. A continuación pasaremos a los balances de masa de este problema. El balance general para el secador es el siguiente. Flujo másico de la corriente 1, más flujo másico de la corriente 3, es igual a, flujo másico de la corriente 2, más flujo másico de la corriente 4. El balance por componentes es el siguiente. Para sólidos. Flujo másico de la corriente 1, por la fracción de sólidos en la corriente 1, es igual a, flujo másico de la corriente 2, por la fracción de sólidos en la corriente 2. Para agua. Flujo másico de la corriente 1, por la fracción de agua en la corriente 1, es igual a, flujo másico en la corriente 2, por la fracción de agua en la corriente 2, más flujo másico de la corriente 4, por la humedad en la corriente 4. Ahora pasaremos a la solución del problema. Para el inciso A. Como podemos observar del balance de componentes, podemos calcular el flujo másico de la corriente 1, utilizando el balance de componentes de sólidos. Despejamos el flujo másico del balance por componentes de sólidos, ya que conocemos todas las variables excepto el flujo másico de la corriente 1. La ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Flujo másico de la corriente 1, es igual a, flujo másico de la corriente 2, por la fracción de sólidos en la corriente 2, entre, la fracción de sólidos en la corriente 1. Para el inciso B.
Para calcular la cantidad de agua que se evaporó, solamente usamos la diferencia entre el flujo de entrada en la corriente 1 y el flujo de salida de la corriente 2. La ecuación nos quedaría: el flujo másico de la corriente 1, menos, el flujo másico de la corriente 2, es igual a, la cantidad de agua evaporada. Para el inciso C, ocuparemos ecuaciones adicionales para poder resolver este inciso, ya que se trata del flujo de aire en la corriente 4. Las ecuaciones que ocuparemos son las siguientes. La ecuación de continuidad. Esta ecuación la usaremos para calcular el flujo de aire de la corriente 3. La ecuación del área del círculo la utilizaremos para completar las variables de la ecuación de continuidad, ya que contamos con el valor del diámetro del ducto. Y por último la ecuación de los gases ideales, que también la usaremos para completar las variables de la ecuación de continuidad. De esta ecuación obtendremos la densidad, que es la variable faltante para poder determinar el flujo de aire en la corriente 3. Podemos sustituir n, que es igual a la masa sobre el peso molecular del gas. Entonces nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. La presión, por el volumen, es igual a, la masa, sobre el peso molecular del aire, por, la constante de los gases, por la temperatura. Ahora sí podemos despejar la densidad de esta nueva ecuación, recordando que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La ecuación entonces nos quedaría: la masa del aire, sobre el volumen del aire, es igual a, la presión del aire, por el peso molecular del aire, entre, la constante de los gases, por la temperatura del aire. Ya que tenemos la fórmula para calcular la densidad, podremos regresar a la ecuación de continuidad y obtener el valor del flujo de aire en la corriente 3. Ahora teniendo el valor del flujo de aire en la corriente 3 podemos obtener el flujo de aire de la corriente 4. Del balance general despejaremos el flujo de aire de la corriente 4. La ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Flujo de aire de la corriente 4, es igual a, flujo másico de la corriente 1, más, flujo másico de la corriente 3, menos, el flujo másico de la corriente 2. De esta manera terminamos el inciso C. Para el inciso D, dividiremos el valor del agua evaporada que obtuvimos en el inciso B, entre, el flujo de aire de la corriente 4. Y así obtendremos la humedad del aire a la salida del secador. Ya que obtuvimos todas nuestras ecuaciones para resolver el problema, podemos pasar al simulador de Excel para sustituir los datos y obtener nuestros valores. Como podemos observar, nuestro simulador ya tiene los valores analizados previamente. Esto se hizo para ahorrar tiempo en la elaboración del dibujo. Podemos observar que del lado inferior derecho, se colocaron las ecuaciones a las que llegamos con el análisis del problema para resolver cada inciso. Así como las ecuaciones adicionales que se utilizaron para la solución del problema. Del lado inferior izquierdo, podemos observar que se encuentran los balances de materia del secador. Del lado derecho, se colocaron datos adicionales, que son factores de conversión de unidades. Para que a la hora de meter los datos en las fórmulas, tengan las mismas unidades y podamos obtener buenos resultados. En el diagrama las variables están marcadas con color amarillo, para así no perdernos de qué es lo que vamos a calcular. Así que comencemos. Lo primero que haremos será, poner los valores que nos proporcionó el problema. En la corriente 1 los valores de la fracción de sólidos y de agua. En la corriente 2, pondremos los valores de la fracción de agua, la fracción de sólidos y el flujo másico que nos proporcionó el problema. Ahora iremos a la celda correspondiente al flujo másico 1 y con la ecuación del balance por componentes calcularemos el flujo másico 1. Ya que conocemos el valor del flujo másico 1, podremos saber la cantidad de agua que se evapora en el secador.
Usando la ecuación de flujo másico 1, menos, flujo másico 2, es igual a, la cantidad de agua evaporada. Ahora con ayuda de nuestros factores de conversión, transformaremos las unidades de los valores que nos proporcionó el problema, y así obtener las mismas unidades para cada uno de nuestros valores y obtener un resultado correcto. Comenzaremos con el diámetro del ducto, lo dividiremos entre 100 para cambiar sus unidades a metros. La velocidad la multiplicaremos por 1000, para que sus unidades queden en metros sobre hora. La presión la dividiremos entre 760, y así obtendremos nuestra presión en atmósferas. A la temperatura le sumaremos 273.15, para transformar de grados Celsius a grados Kelvin. El peso molecular del aire lo dividiremos entre 1000, para cambiar sus unidades a kilogramos sobre mol. Y por último la constante de los gases la dividiremos entre 1000, para cambiar sus unidades a metros cúbicos por atmósfera, sobre mol grado Kelvin. Ya que tenemos los datos en las mismas unidades podemos proceder con los demás cálculos. Para el cálculo del área, ocuparemos la fórmula del área del círculo que es pi por el radio al cuadrado. Esta área se refiere al área del ducto por el cual entra aire al secador, en la corriente 3. Ahora calcularemos la densidad. El cálculo lo haremos con la ecuación de los gases ideales, en la cual despejamos la densidad. Entonces nos situaremos en la celda asignada al valor de la densidad. Y seleccionaremos la presión. Lo multiplicaremos, por el peso molecular del aire. Lo dividiremos entre la constante de los gases. Y multiplicaremos, por la temperatura. Ya que tenemos el valor de las variables de la ecuación de continuidad, nos situaremos en la celda asignada al flujo de aire y multiplicaremos. La velocidad. Por el área. Por la densidad. Y obtendremos el flujo de aire en la corriente 3. Ya que obtuvimos el flujo de aire en la corriente 3, tenemos el valor de tres variables de nuestro balance general. Del balance general despejaremos el flujo de aire de la corriente 4, y con esta ecuación obtendremos su valor. Por último solo nos queda calcular la humedad con la que sale en aire del secador. Esta incógnita la encontraremos con la ecuación que obtuvimos previamente en la solución del problema. Solo dividiremos la cantidad de agua evaporada entre el flujo de aire de la corriente 4. Y con esto, se completa este problema. Gracias y espero que sea de ayuda este tutorial.